Bienvenidos a la estación Goliat. En esta serie estamos hablando sobre las estaciones de la vida. Hoy quiero hablarte de aquella estación en la que muy poco nos gusta estar, pero llega. Y como te dije en un principio de esta serie, las estaciones van a llegar sí o sí. Y van a exigir un grado de fe, un mayor grado de entendimiento. Es importante saber que no vamos a estar solos en cada estación. Dios va a estar allí. Pero aún lo más importante es que podamos afinar nuestros oídos para escuchar la voz de Dios y poder saber y entender qué es lo que necesitamos hacer en cada estación, cómo la vamos a afrontar y de qué manera vamos a ver la gloria de Dios manifestada para obtener esa victoria segura y poder estar habilitados para la siguiente. Todas las estaciones son temporales, pero eso sí, tenemos que aprender que depende de nosotros cuánto tiempo duraremos en determinada estación. Todos recuerdan y han conocido la historia del pueblo de Israel, el cual duró 40 años dando vueltas en el desierto. Aunque el camino era corto para llegar a la tierra prometida, la dureza de su corazón, la desobediencia, la falta de fe, la murmuración y otras cosas más que ellos traían de Egipto, al no desprenderse de eso, a no soltarlo, sino guardarlo en su corazón, les fue piedra de tropiezo para su caminar. Y luego de un camino de 3 semanas donde podían llegar rápidamente a la tierra prometida, se convirtió en 40 años. No es que Dios había determinado que esa estación durara 40 años. Ellos hicieron de 3 semanas una estación de 40 años. Así que yo quiero preguntarte antes de seguir adelante, ¿cuánto tiempo piensas que vas a durar en esta estación? El tiempo lo ha demarcado el Señor, pero depende de ti. ¿Cuánto estás dispuesto a escuchar? ¿Cuánto estás dispuesto a ser trabajado, moldeado por Dios y ser guiado por Él para que se pueda cumplir su propósito dentro de la estación en la que te encuentras hoy? Y una de ellas es esta estación, la estación del gigante, la estación Goliat, a la que le he colocado este nombre. Porque es la estación donde vamos a ser confrontados. Es la estación de oportunidades que otros no van a poder ver, pero que tú has aprendido a ver en medio de la prueba, que tú has aprendido a ver en medio de la crisis. Cuando un gigante se levanta y viene a retarte, simplemente Dios lo permite para que tú veas que ese gigante es la señal de un ascenso, para que tú veas que ese gigante es la señal de una oportunidad que ya Dios ha colocado allí. Los que no tienen a Dios en su corazón, los que les cuesta confiar, los que no han conocido a Dios, pueden pensar que el gigante que tienen delante es el fin. Pero no. Goliat, la estación Goliat no es el fin, mis amados amigos. Es el lugar donde hay una oportunidad, donde vas a poder mostrar esa fe que ha sido preparada en el desierto, esa fe que fue moldeada en la estación Anonymous, ¿te acuerdas, verdad? Detrás de las ovejas, allí donde nadie te ve, donde estuviste orando, donde estuviste clamando, donde estuviste llorando, esa habitación, ese lugar secreto que nadie conoce, solo tú y Dios. Ahora viene el momento de accionar, porque la fe, si no es accionada, no es fe. La fe va acompañada de la acción. La acción demuestra el nivel de fe en la que nos encontramos y el gigante mide ese nivel de fe para que se dé a conocer. Ten esto siempre pendiente. El gigante va a medir ese grado de fe. Es decir, si no viene un gigante es porque tu fe no está apta para afrontarlo. Pero si el gigante viene es porque Dios te está recordando que tienes la fe para esa temporada. Tienes la fe para manifestarla en esa estación. Y gigante anuncia ascenso. Guárdatelo en tu corazón.
Por eso en Primera de Samuel, capítulo 17, nos vamos a esa segunda estación. Y es una estación de la vida. Quizás puedas estar allí porque de este gigante que David conoció llamado Goliat y que tenía atemorizados a todos, hoy ese Goliat puede ser el gigante que está delante de ti y se puede llamar esposo, esposa, hijos, familia, deuda, bancos, tristeza, depresión, enfermedad, malas noticias. No sé con qué nombre le puedas colocar hoy, pero te aseguro que tienes un Goliat al frente. Y eso es sinónimo de buenas noticias. Algunos podrían decir, pero pastor, mira que todos están con miedo y ese Goliat nos está atacando. ¿Cómo usted me puede decir que es sinónimo de buenas noticias? Porque te lo dije en un inicio. El Goliat, el gigante, se presenta como excusa de Dios para una promoción, para poder sacar lo que Dios te dio en la intimidad, para poder mostrar su gloria sobre ti, para usarte. En la estación pasada solo había silencio, soledad, nadie te conocía. Ahora esta estación es una nueva oportunidad que Dios te da. Y en Primera de Samuel capítulo 17, verso 4 dice lo siguiente: Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Ahora lo describe, mira cómo lo describe. Este gigante medía casi 3 metros de altura. Era un gigante. Y luego dice que cuando Goliat sale de los filisteos para retar a Israel, en el verso 8 dice, entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas: ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Así que elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Y Goliat comenzó a colocar las condiciones y dijo, si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Sí, Goliat aparece y trata de mostrarse tal como él es para hacerte quedar en vergüenza. Utiliza una estrategia que son sus palabras para atemorizarte. Parte de su estrategia es colocar temor en tu vida. Entonces, si es una situación que estás viviendo hoy, te sientes entre la espada y la pared. Sientes que no tienes esperanza o no tienes la experiencia para poder afrontar esos momentos que se están presentando, y aún viene con requisitos, aún él coloca las cartas sobre la mesa y propone. Pero escúchame bien, lo que Goliat estaba proponiendo era lo mismo que iba a suceder. Él, con sus palabras, estaba afirmando su sentencia, porque Goliat estaba mirando lo que estaba delante de sus ojos. Él olía el miedo que tenía Israel, porque todo Israel estaba escondido. Así que cuando tú te escondes y no permaneces firme confiando en el Señor, el enemigo va a creer que tú huiste y se va a ensañar contra ti y va a tratar de atemorizarte con sus palabras. Pero ahí hay una expresión que dice que perro que ladra no muerde. Y en parte, cuando el enemigo trata de atemorizarte es porque él sabe que si tú confías en quien has creído y sabes que eres hijo de Dios y quien está delante de ti como poderoso gigante, él va a caer. Así que su estrategia es tenerte arrinconado, pero depende de ti creer o levantarte o quedarte allí. Así que Goliat todos los días los retaba, y en cada reto los hacía que se atemorizaran, que el miedo fuera parte de sus vidas, de su día a día. Yo me imagino que ellos estaban escondidos y no sabían cómo iba a terminar todo. Pero llegó
Llegó el momento de David. David llega a buscar a sus hermanos que están en la batalla, pero realmente están escondidos. No están en la batalla, están escondidos. Y les lleva comida. Ahora, cuando David llega, Goliat está hablando, y esto es lo tremendo. David comienza a escuchar que Goliat retaba a Israel. Y cuando comienza a escuchar que Goliat está retando a Israel, David se pregunta: ¿y quién es ese incircunciso? ¿Quién es ese que osa levantarse contra el ejército de Dios? Y los hermanos de David lo mandaron otra vez para la casa. Vete porque te conocemos, así que no vayas a cometer algo necio, algo que no sea sabio. Y David preguntó: ¿cuál es la recompensa de aquel que mate al gigante? Claro que había una recompensa. Así que David comenzó a evaluar. Yo me imagino que tomó un espacio y comenzó a recordar. En la estación del anonimato, nadie sabe, Dios y yo sabemos cuántos osos cayeron, cuántos leones cayeron por mi mano. Dios y yo sabemos que con mi vida defendí esas ovejas. Nunca recibí una palmada en la espalda, nunca hubo un reconocimiento. Pero si algo sé, es que ahora es la oportunidad, y que ese gigante, simplemente lo que va a suceder en público es lo que Dios me entregó en lo privado. Por eso siempre digo que entrenamiento privado con Dios te va a asegurar promoción pública por Dios. David lo entendió. Ahora el que no lo entiende corre y decide abandonar la estación. Puedes pasar la estación escondido, pero recuerda que el tiempo de confrontamiento va a llegar nuevamente. Quizás pases algún tiempo allí y quieras ir a otra estación, pero recuerda que el gigante quedó allí. Y hay un pendiente que tienes que resolver. ¿Por qué te estoy diciendo estas palabras? No sé, solo tú lo sabes. ¿Qué argumentos o qué situaciones pendientes has dejado allí? Huiste, te fuiste y no lo resolviste, y que ahora es el momento de hacerlo, porque fue un gigante que dejaste despierto y que está esperando a ser confrontado, y que aquel que has creído en el Señor solamente puede levantarse y afrontarlo, y David lo hizo. Así que David se ve cara a cara con el gigante. Voy directo al momento específico de esa estación. Permanecer firme y afrontar al gigante. Allí, el gigante, cuando vio a David, lo tuvo en poco. Tú puedes leer todo el capítulo 17 de Primera de Samuel. Lo tuvo en poco. Amenazó a David. Creyó que lo iba a atemorizar con sus palabras y que lo iba a hacer correr. Sin embargo, en el verso 41, David le respondió al filisteo y le dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Wow. Nadie en Israel pudo enfrentarse a Goliat como lo hizo David. Ahora, ¿fue de la noche a la mañana? No, David venía de la estación pasada, en donde había sido preparado por Dios en lo íntimo, en donde se había capacitado en medio del anonimato. Sabía que ahora era su momento. No había diferencia entre Goliat y los osos que él había vencido. No había diferencia entre Goliat y los leones que él había vencido, porque se había fortalecido en Dios. Y por lo tanto, como lo había aprendido, con una honda, 5 piedras, sin espada, sin armadura, solo como se había fortalecido en el Señor, no tuvo necesidad de copiar más nada, solo como recibió, por gracia entregó. Y esa gracia, que significa el poder hacer cosas en Dios que sin Él nunca hubiésemos podido hacer, eso es lo que significa gracia. El poder de Dios
en nosotros que nos hace hacer cosas que antes, sin Él, nunca hubiésemos podido hacer. Y como muestra un botón, había todo un ejército escondido. Y llega un muchacho del anonimato para decir: yo voy a ir y lo voy a vencer. Y le habla directamente al gigante. Y luego de hablarle, procedió a hacer lo que tenía que hacer. Envió una onda, una piedra. Esa piedra le dio en la cabeza al gigante. El gigante cayó. Pero Goliat no murió allí. David no comenzó a celebrar la victoria, a decir: ya cayó el gigante. El gigante murió cuando David tomó su espada y le cortó la cabeza. Porque las cosas, mis amados amigos, hay que hacerlas de raíz. Y esto es importante. Hoy, ¿cuál es el gigante que tienes frente? Fortalécete en el Señor. Recuerda las promesas que Dios te dio en lo íntimo. Quizás has sido preparado para este momento. No te quedes callado, no corras. Por favor, no lo dejes para mañana. Quizás es hoy de enfrentar al gigante. Pero recuerda que no es tu lucha y no vas solo. Vienes de parte de Dios. Él es tu respaldo y no vas a quedar avergonzado. Gracias por esta estación, Padre. Gracias por lo que nos enseñas a través de tu palabra. Y porque nos recuerdas la importancia de tener fe, de confiar, de saber que estás con nosotros y de entender que la victoria está marcada por ti. Que el gigante no es un obstáculo, es una buena noticia. Porque algo maravilloso está por suceder. Ayúdanos a dar ese paso de fe. Y gracias por esta estación. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Bendiciones.